Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las estrellas. Hoy traemos un tema que, ha hecho correr ríos de tinta digital y ha encendido las redes sociales como nunca antes. Si te gusta el drama, el romance y un poquito de misterio, prepárate, porque vamos a hablar de algo que ha mantenido a todos con el corazón en un puño. ¿Están listos? Espero que sí. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante asunto, no se olviden de esos deditos dándole al botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Es gratis y así nunca se pierden ninguna de nuestras aventuras. Vamos a descorrer el telón de este misterio que tiene a medio mundo especulando. Hoy, mis amigos, vamos a poner el foco en dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series y el entretenimiento internacional, The Method de Mir y Can Yaman. Sí, lo sé, solo mencionar sus nombres ya es un cóctel de emociones, una mezcla explosiva de talento, carisma y, para muchos, una química que trascendió la pantalla. Pero, ¿qué es lo que ha desatado tanta conmoción, tanto revuelo digital y tanta especulación en los foros de fans? Resulta que en medio de todo el huracán que rodea a sus carreras, a sus proyectos y a su posible, o no tan posible, relación sentimental, ha surgido un detalle que ha llamado la atención de todos, especialmente de nuestros amigos italianos, quienes, como bien sabemos, tienen un olfato infalible para el drama y el romance. Y es que al parecer en el país de la pasta, el diseño, las pasiones desbordantes y una admiración casi reverencial por las estrellas, se ha hablado, y mucho, de una llamada telefónica. Una llamada muy especial, cargada de significado y, según los rumores, de intenciones ocultas. Y la pregunta del millón, esa que resuena en cada conversación sobre el tema, es ¿quién llamó a quién? Pues, amigos, la respuesta que ha hecho temblar los cimientos de la industria del entretenimiento es Can Yaman. Sí, así como lo oyen. Can Yaman fue quien, presuntamente, se comunicó con The Method de Mir. Pero, ¿por qué esta simple llamada ha generado tanto revuelo? ¿Qué significa este gesto en el complejo entramado de sus vidas públicas y privadas? ¿Hay un regreso en el horizonte, tanto profesional como personal? Vamos a desgranar esta historia paso a paso porque créanme, tiene miga, tiene sabor a telenovela y está repleta de ingredientes que nos encantan. Todos recordamos con una nitidez que parece reciente, la química explosiva que The Method de Mir y Can Yaman desprendieron en la serie Erkencicus. Esa serie que se convirtió en un fenómeno global, trascendiendo fronteras y conquistando audiencias de todo el planeta, no solo nos regaló momentos inolvidables, escenas tiernas, divertidas y apasionadas que se quedaron grabadas a fuego en nuestra memoria colectiva, sino que también alimentó, y de qué manera, los rumores sobre una posible relación entre sus protagonistas. La complicidad en pantalla era tan real, tan palpable, tan evidente que para muchos fans, para millones de espectadores, era simplemente imposible separarlos en la vida real. Las miradas cómplices, los gestos sutiles pero significativos, la forma en que se complementaban en cada escena, en cada diálogo, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad o una relación profesional. Y si a esto le sumamos las entrevistas conjuntas donde se les veía incómodos o, por el contrario, excesivamente cercanos, los eventos a los que asistían juntos y las indirectas que lanzaban en sus redes sociales, la bola de nieve de los rumores no hacía más que crecer, alimentada por el deseo de los fans de ver una historia de amor tan mágica como la que protagonizaban en la ficción. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso y a menudo enigmático mundo del espectáculo, la realidad a menudo se tiñe de matices y complejidades que escapan a la simpleza de nuestras fantasías. A pesar de la intensa conexión que mostraron y que el público anhelaba, sus caminos profesionales y personales, como suele suceder en la vida, tomaron rumbos diferentes. Can Yaman, con su carisma arrollador y su presencia magnética, se catapultó a la fama internacional, protagonizando proyectos en Italia y consolidándose como un ídolo de masas en el país de la bota. Su atractivo y su talento lo convirtieron en un fenómeno mediático allí, generando una legión de admiradores incondicionales. Mientras tanto, The Method de Mir continuaba brillando con luz propia en Turquía, conquistando corazones con sus interpretaciones en diversas producciones y estableciéndose firmemente como una de las actrices más queridas y cotizadas de su país. Y ahí, en ese punto de inflexión de sus carreras, es donde entra la pieza clave de nuestra historia de hoy, Italia. La conexión de Can Yaman con Italia es innegable y cada vez más profunda. Ha trabajado en producciones italianas, ha sido protagonista de campañas publicitarias de renombre en el país y ha conquistado a la audiencia italiana con su carisma, su talento y su humildad.
Es una figura muy popular allí, un verdadero ídolo, y cada movimiento suyo, cada declaración, cada aparición pública es seguida de cerca por una prensa y un público ansiosos por tener detalles de su vida. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Demet Özdemir? Pues resulta que en Italia, en esos círculos mediáticos especializados en el mundo del corazón y el entretenimiento, se han estado especulando, creando teorías y alimentando un sinfín de rumores sobre una posible reconciliación o, al menos, un reencuentro profesional entre Demet y Can. Y en medio de estas especulaciones, que ya eran de por sí intensas, saltó la noticia, el detonante que puso todo patas arriba, esa llamada telefónica que ha revolucionado a los fans. Según diversas fuentes y los propios medios italianos especializados en el mundo del corazón y el entretenimiento, como la prestigiosa revista Ci, o portales como Gossip TV, fue Can Yaman quien se habría comunicado con Demet Özdemir. Y aquí es donde la intriga se intensifica, donde las posibilidades se multiplican y donde nuestra imaginación vuela sin límites. ¿El motivo de esa llamada? Las teorías son muchas y variadas, cada una más jugosa que la anterior. Algunos sugieren que podría tratarse de un proyecto profesional conjunto. Imaginen, una vez más, ambos juntos en pantalla. ¿Sería tan explosivo como la primera vez? El público italiano y mundial seguramente estaría encantado, expectante y dispuesto a consumir cada minuto de esa nueva colaboración. Los productores de televisión, tanto en Turquía como en Italia, estarían frotándose las manos ante la posibilidad de revivir la magia de Erkenzicus con una secuela o una nueva historia que combine el talento y la química de ambos, o de crear algo completamente nuevo que capture la esencia de su conexión. Una serie o una película que los reúna sería, sin duda, un éxito de taquilla y de audiencia garantizado. Otros, más románticos, aquellos que se aferran a la esperanza de que la ficción traspase la realidad, apuestan por un reencuentro personal. Quizás, tras un tiempo de distancia, de caminos separados y de experiencias vividas individualmente, ambos se han dado cuenta de que la conexión especial que compartían era algo genuino, y que vale la pena explorarla de nuevo, darle una segunda oportunidad. En el mundo de las celebridades, donde las agendas están hasta arriba, las distancias geográficas a menudo separan a las personas y las presiones mediáticas son constantes, una llamada telefónica puede ser el primer paso, el gesto inicial para reconectar, para tender puentes y para evaluar si la chispa sigue viva. Y si esa llamada viene de Can Yaman a Demet, y especialmente si se está hablando de ello en Italia, donde la fama de Can es tan grande y su vida personal es un tema de constante interés, entonces el interés y la expectación se multiplican exponencialmente. Es fascinante observar cómo una simple llamada telefónica, un acto tan cotidiano en nuestras vidas, puede generar tanto revuelo, tanta atención mediática y tanta euforia entre los seguidores. Demuestra el impacto que estas dos figuras tienen en la cultura popular, la huella imborrable que han dejado en la memoria de los espectadores y el cariño que el público les guarda, especialmente a raíz de su trabajo juntos en Erkenzicus. La química que proyectaron en esa serie dejó una marca imborrable en los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo, y esa nostalgia, esa esperanza de verlos unidos de nuevo, ya sea en la pantalla o en sus vidas personales, es un motor muy poderoso que impulsa la especulación y el deseo. Los medios italianos, siempre atentos a los movimientos de sus celebridades favoritas, han analizado cada detalle de esta noticia. Han buscado declaraciones oficiales, han intentado sonsacar información a sus representantes, han especulado sobre las posibles conversaciones que podrían haber tenido lugar. Y en medio de todo este torbellino mediático, la confirmación, aunque sea extraoficial, de que la llamada provino de Can Yaman, añade una capa más de misterio y emoción a la historia. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo motivó a dar ese paso? ¿Fue una decisión espontánea, impulsada por un sentimiento repentino, o algo más calculado, pensado y planeado? La incertidumbre es precisamente lo que alimenta la narrativa. Piensen en el poder de la comunicación en la era digital en la que vivimos. Una llamada, un mensaje de texto, un tuit, un comentario en una publicación, todo puede ser interpretado de mil maneras diferentes por un público ávido de noticias y de chismes. Y cuando se trata de dos personalidades tan mediáticas como Demet Özdemir y Can Yaman, cada gesto, cada acción, adquiere una dimensión pública, es analizado y comentado por miles, si no millones, de personas. La fama, como sabemos, trae consigo una lupa gigante que examina cada aspecto de sus vidas, y la vida amorosa, las relaciones pasadas, posibles reconciliaciones o los nuevos romances son siempre temas de máxima atención y de interés inagotable.
Además, el hecho de que esta noticia esté cobrando fuerza y generando tanto interés en Italia, no es una casualidad. Can Yaman es una figura muy querida y seguida en ese país. Su presencia allí es constante, sus proyectos son muy esperados y las noticias sobre él tienen un eco importante y resonante. Que desde Italia se esté hablando de esta llamada a Demet Özdemir, sugiere que hay información que está circulando en esos círculos mediáticos y de entretenimiento. Información que ha captado la atención de los medios locales y que ha sido considerada lo suficientemente relevante como para ser publicada. Los medios italianos actúan como un termómetro del sentir del público y de la relevancia de los personajes en su país. Podríamos estar ante el inicio de algo nuevo, algo emocionante. Quizás un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo que los reúna y que sea producido o distribuido en Italia, lo que explicaría el interés particular de los medios italianos en esta llamada. Imaginen una gran producción italo-turca que combine lo mejor de ambos mundos. O tal vez, y esto es lo que muchos fans esperan con ansias y lo que alimenta la llama de la esperanza, sea un renacer de su relación personal, un paso adelante en esa conexión que todos vimos en pantalla y que tanto nos cautivó. El tiempo dirá si esta llamada es un preludio de un nuevo capítulo en sus vidas. Es importante recordar, sin embargo, y esto es crucial para mantener una perspectiva equilibrada, que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de ellos mismos o de sus representantes, todo esto queda en el terreno de la especulación, los rumores y las anécdotas. Y aunque la especulación es, sin duda, parte del encanto y del juego del mundo del entretenimiento, es bueno mantener la calma, disfrutar de la intriga y esperar a que los protagonistas nos cuenten su verdad cuando y si deciden hacerlo. La prudencia es una virtud, incluso en el mundo de los chismes de celebridades. Lo que sí es innegable y palpable es el cariño y el apoyo incondicional que tanto Demet Özdemir como Can Yaman reciben de sus seguidores. Son artistas talentosos, carismáticos y dedicados que han sabido conectar con el público a un nivel muy profundo, creando un vínculo emocional que trasciende la pantalla. Y esa conexión es la que alimenta este tipo de historias, la que mantiene viva la expectativa y la que genera comunidades de fans apasionadas que siguen cada uno de sus pasos. ¿Qué pasará ahora? Solo el tiempo, ese gran narrador de historias, lo dirá. Pero lo que sí podemos hacer nosotros como espectadores y admiradores es seguir disfrutando de sus trabajos por separado, apoyando sus carreras individuales y celebrando sus éxitos. Y quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano, tengamos la alegría y la fortuna de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla, protagonizando un nuevo proyecto que nos cautive o en sus vidas personales compartiendo un camino que los haga felices. La llamada de Can Yaman a Demet Özdemir, originada en el interés del público y los medios italianos, ha abierto una puerta a un sinfín de posibilidades, a un universo de expectativas, y nosotros, como espectadores y parte de esta gran comunidad de fans, solo podemos esperar con la respiración contenida, con la emoción a flor de piel, para ver qué nos depara el futuro de estas dos estrellas. Así que, mis amigos, hemos llegado al final de este apasionante recorrido por los rumores, las especulaciones y las emociones que rodean a Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos visto cómo una llamada aparentemente simple puede desatar una ola de interés mediático, especialmente en un país como Italia, donde Can Yaman tiene una gran relevancia y un seguimiento masivo. Hemos recordado la química innegable que ambos compartieron en Erkenci-Kuş, y cómo esa experiencia ha marcado a sus seguidores, creando una conexión duradera. Si bien aún no tenemos respuestas definitivas, la intriga se mantiene viva, alimentando la esperanza de nuevos proyectos emocionantes o, quién sabe, de un reencuentro personal que cumpla los anhelos de muchos. Gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo, por ser parte de esta comunidad tan especial de amantes del espectáculo y por compartir su tiempo y su entusiasmo con nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia que ha revolucionado las redes. ¿Creen que es un indicio de un nuevo proyecto juntos, una colaboración profesional que nos dejará sin aliento? ¿O tal vez un acercamiento personal, un paso más allá de la amistad? Déjenme sus teorías, sus opiniones, sus esperanzas y sus especulaciones en la caja de comentarios de abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este espacio sea tan vibrante y especial. Y si disfrutaron de este chisme jugoso, de nuestras investigaciones y de la pasión con la que vivimos el mundo del entretenimiento, no se olviden de regalarle a este vídeo un buen me gusta, es un gesto que nos anima muchísimo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que también sea fan de Demet Özdemir y Can Yaman, para que todos estemos al tanto de las últimas novedades.
Y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras próximas entregas. Les prometemos más historias fascinantes, más secretos desvelados y por supuesto más entretenimiento de primera. Nos vemos en el próximo vídeo con más aventuras, más descubrimientos y siempre con la mejor vibra. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.